Vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo, gracias. Buenas noches, Élida y José, bienvenidos que nos visitan por primera vez, gracias. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Todavía nos queda algo del Evangelio. Y hoy vamos a seguir meditando en el capítulo 15, pero en los versículos 4 al 6. Si Dios nos ayuda con el tiempo, vamos a tratar de cubrir estos versículos. Y el tema que le pusimos son dos temas. Uno de ellos es separados de mí, nada podéis hacer, que tiene que ver con el versículo 5 al final, que ya lo vamos a leer. Y el otro estudio es el futuro de los falsos creyentes y de los verdaderos creyentes, que está referido allí en el versículo, ahorita les digo, el que en mí no permanece, que es el 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esto de alguna manera tiene que ver con el aspecto escatológico de los cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando yo estudiaba el tema, me llamó la atención las palabras de, bienvenidos hermanos, bienvenidos, de los falsos creyentes. Me tocó un poco y dije, esto está fuerte, ¿no? O sea que hay buenos creyentes, hay verdaderos creyentes y falsos creyentes. Y bueno, si nos queda el tiempo vamos a hablar un poco de esto. Hay muchos versículos que nos ilustran. Pero ahora vayamos a leer Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y esto es una íntima relación de los primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde nos habla de Jesucristo como la vid verdadera. Y nos llama a nosotros los pámpanos. Y quiere que esa rama, pámpano o rama es lo mismo, quiere que estas ramas estén pegadas al tronco común. Porque de allí, de ese tronco, viene la savia que nutre a las ramas que dan fruto. Y el Señor quiere que demos fruto. Qué importante, ¿verdad? Entonces ahora Él nos está diciendo, para dar fruto, tienen que permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ese es el tema que yo le di esta noche. Vamos a tratar de desarrollarlo. Usted colabore leyendo y todos vamos a estar recibiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén, hermanos. Porque hemos venido a media semana para recibir una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, o a lo mejor una palabra de exhortación. Verá qué bueno que el Señor, como nos ama, a veces nos exhorta. Ahora, ¿qué significa entonces permanecer en Cristo? Ahora, ya en los capítulos anteriores de Juan, si vamos al capítulo 8 de Juan, versículos 31 y 32, ya habíamos tenido una ocasión para hablar de un término parecido, y quiero que lo leamos
allí en la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 31 y 32, ¿verdad? Juan 8, si usted lo tiene y me ayuda, me voy a sentir feliz. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Qué importante, ¿no? Si permanecéis, ahora hay una variable aquí, dice, si permanecéis en mi palabra. Y probablemente permanecer en Cristo, cuando Juan está hablando de, porque acuérdense que Juan, el evangelio de Juan difiere de los evangelios sinópticos de Mateo, de Lucas, de Marcos, en que Juan va más en detalle a lo que es Jesús. No quiere decir que los otros no, pero Juan tuvo una vivencia, él, no con Jesús, porque acuérdense que, bueno, sí con Jesús, pero lo que quiero decirles es que ya cuando escribió, ya había pasado mucho tiempo. Sin embargo, la cercanía de Juan con Jesús la Biblia misma habla de que él era el cercano a Jesús. Y entonces conocía de primera mano los sentimientos y las enseñanzas de Jesús. Entonces, él nos da a entender que permanecer en Cristo equivale a permanecer en su palabra. Amén. Acuérdense el capítulo 1 de Juan, que se le llama el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Cristo es la palabra. Interesante, ¿verdad? Entonces, dice primera de Juan 3:24. Estamos reforzando este argumento primero, ¿verdad? De que si permanecer en Cristo es lo mismo que permanecer en su palabra. Dice, primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aquí estamos reforzando este argumento. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, esto es importante, hermano. Usted puede tener conexión con Cristo directa si lee la Biblia todos los días. Amén. Entendámoslo así, en el buen lenguaje. ¿Quieres tener más vivencia con Cristo? Lee la palabra, porque Él es la palabra. Amén. Entonces, para que tú entiendas el mundo espiritual. Pastor, pero usted que todo el tiempo me está diciendo que lea la Biblia. Pues sí, porque estoy interesado en tu relación con Jesús. Amén, hermano. Porque eso es lo importante. Y ahí Jesús te ministra. Y ahí Jesús a través del Espíritu Santo te habla. Y vas mejorando tu conexión con Jesús. Eso es lo importante, de que el cristiano tenga la disciplina de, miren qué lindo ustedes hoy con todo el frío, están acá, ¿verdad? Y vinieron porque hay en ti, en tu vida, como un nuevo nacido, el deseo de recibir la palabra, el deseo de la conexión con Dios. Esa es la diferencia que tenemos nosotros entre los que no son creyentes. El que no ha nacido de nuevo no siente ese deseo de la palabra. Amén. Pero el nacido de nuevo es diferente, vive en lo sobrenatural. Sintámonos diferentes, ¿verdad? Claro, alcancemos a los que están en el mundo, por supuesto. Pero entiende que esto es sobrenatural. Y Dios quiere que vivamos una vida sobrenatural. Cuando tú te levantas en la mañana y oras y lees la palabra, estás en la dimensión espiritual de lo sobrenatural. Y ahí Dios te puede hablar, te puede sanar, te puede liberar, puede hacer muchas cosas. Porque ese es el poder de la palabra. Amén, hermanos. Qué importante, ¿no? Permanecer en la palabra de Dios o en la palabra de Cristo implica algo, ¿verdad? Mucho más que la mera aceptación intelectual de saber la palabra, porque
Una cosa es que yo me memorice el versículo y otra cosa es que ese versículo lo haga vida en mí, lo que le llamamos el rema de la palabra. Que ahí un versículo te haga sentir que Dios hablándote a tu vida. Eso es importante, hermano. Qué fabuloso, ¿no? Ahora, obviamente conocemos doctrina y qué bueno conocer la doctrina y es importante, pero implica mucho más que la doctrina. Qué importante. ¿Ah? Nosotros tenemos nuestra doctrina cristiana. Como iglesia creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, creemos en la resurrección del hombre. Hay una serie de aspectos de doctrina que no voy a entrar en detalle, pero conozcamos que como pámpanos necesitamos estar conectados a la vid, y la vid de alguna manera es esto, la palabra de Dios, hermano. Esto es lo que tenemos nosotros. Y una historia de los chinos. El avivamiento en China es tremendo a pesar de que ellos no tienen todo esto. Pero cuando agarran una Biblia, en algunas localidades se reparten las páginas, hermano. Se las memorizan. ¿Me estás entendiendo? Ellos no tienen, en algunos lugares de China hay mucha persecución. Últimamente yo estoy conectado a un grupo en donde informan cómo es la persecución en varios lugares y están arrestando pastores, están quitándole las iglesias. No, es cierto. Nosotros tenemos una libertad aquí tremenda, hermano. Yo tengo 10 Biblias en la casa, pero los chinos no la tienen y ellos se empoderan con una página. Se reúnen y se memorizan la página y Dios les habla a través de eso, porque ellos saben que la palabra es Cristo. Qué interesante. ¿Me entiendes? ¿Cómo te sientes tú cuando lees la palabra? Ay, me da sueño, pastor. Sí, pero a ellos no les da sueño. Ellos la viven, la palabra. Perseguidos, hermano. El gobierno se ha propuesto. Y quiero decirte que no solo están persiguiendo a los cristianos, también persiguen a los budistas, también persiguen a los musulmanes. Sí, porque ellos no quieren nada de religión. Pero dentro de eso van los cristianos, los que conocemos la verdad. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya me desvié un poco, pero es... ahora, esto que te estoy enseñando que implica cosas como el cumplimiento de las demandas que Dios tiene a través de esto, que es su palabra. El cumplimiento de confiar en las promesas. ¿Acaso no a veces tú andas buscando de la palabra algo, una promesa que te haga sentir vivo? ¿Eh? Padre, tú me hablaste hoy, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no te motiva eso, o que te diga, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de mal, de bien y no de mal. Y que empieces tú a tener esa vivencia con la palabra. Eso tiene que ver con las promesas de Dios. Todo esto implica adoptar la visión de Dios para las decisiones que tomemos. Señor, hoy me comprometo a consultarte aún las pequeñas cosas. Padre, voy a comprar un carro. Mira, ayúdame. Me voy a casar o voy a cambiar de trabajo, qué sé yo. ¿Me entienden, hermano? Esa es la vivencia con Cristo. ¿Sabes qué implica eso? Confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Amén. Y eso es importante. Amén, hermana. Así que vamos a orar por mi hermana, que Dios le dé un calentón. ¿Qué es lo que se le dañó? Mi boiler y su lavadora. Pues hay que orar y Dios es su proveedor, ¿verdad? Que nosotros lo sintamos de esa manera. ¿Qué otra cosa? Dice, ser sostenidos por Él para lograr los propósitos de nuestra vida. Tenemos que tener metas, hermano. Yo, siendo un hombre mayor, yo tengo metas todavía. Yo quiero lograr muchas cosas. Amén. Importante, pero ayudado de Dios, ayudado de su palabra.
Implica ser leales y fieles a los principios de la palabra. Si alguien te viene con una enseñanza, no la vas a aceptar. Vas a tener cuidado. Espérate, ¿verdad? Tenemos que ser estudiosos para que no hayan enseñanzas que nos distraigan del propósito de Dios en nuestras vidas, del propósito de Dios para la iglesia, hermano. Amén, hermanos. Amén. Implica ser fervientes en la comunión con el Señor por medio de la oración, por medio de las reuniones que tenemos. Qué importante la oración con el Señor, la comunión vertical y la comunión como hermanos. La oración no la debemos de descuidar. Eso es importante. Amén. Amén. Separados de mí nada podéis hacer. Amén, pastora. Que estemos orando, que nos conectemos, que vengamos los viernes, que hay oración y que lo busquemos a Él con ese afán para estar unidos a la vida, unidos a ese Dios maravilloso. Porque separados de mí, dice Él, nada podéis hacer. Amén, hermano. Qué poderoso. No te habla Dios en esta noche y te dice, hijo, no te me vayas. Así como nosotros cuidamos a nuestros niños, cuidado, no se vaya para la calle. Así Dios nos dice, no te me separes. Aquí está la savia que yo te voy a dar, aquí está mi palabra. Amén, hermanos, qué importante, ¿verdad? Implica participar con devoción en la adoración. Qué lindo cuando podemos adorarlo y hay un canto que nos gusta y lo empezamos a cantar y no importa el tono de voz, ¿verdad? A veces podemos estar ronquitos o no, pero lo importante es que vea nuestro corazón de adoración porque queremos estar cerca de Él, no nos queremos separar. Implica también servir en la iglesia, parece mentira, pero el servicio es la conexión también. Amén, hermano. Así que allá Carmencita ya está afuera sirviéndole al Señor allá en la entrada. Precioso allá, mi hermano. Todos sirviendo, ¿verdad? Porque eso dice, nos conecta con los demás miembros y estamos unidos, varias ramas dando fruto. Amén, hermanos. Qué importante. Y como fruto de todo el amor, porque este capítulo 15... El resultado final de estar cerca de Cristo es recibir también su amor para que demos amor a otros. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, todo esto que te hablo, cuando Él dice, hey, separados de mí nada podéis hacer, no lo está diciendo como una sugerencia, es como un mandato, no se separen de mí. Amén, hermanos, qué importante. Yo te felicito. Date un golpecito en la espalda que estuviste hoy aquí. ¿Ya? Que no te quedaste en casa. Muchos se quedaron en casa. Gloria al Señor. Ahora, dice, sigamos con la tónica. A ver. Dice, ahora, y yo en vosotros, dice. Y yo en vosotros. Allí en el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vean qué importante eso. Él no se zafanela, como dice, ¿verdad? No se hace a un lado. De parte de Cristo, amados hermanos, hay un compromiso inalterable de estar con nosotros. Amén. Donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que contamos con Él. Amén, hermanos. ¿Ven? La comunión con Él nunca se verá rota por el lado de Él. Pero no solo eso. Él quiere llegar a tener una comunión más profunda e íntima de la que a lo mejor hemos tenido antes. Y es que de la amistad así sucede. Tu amigo íntimo, la persona que más cercanía tienes, pues tú quieres estar cerca de esa persona. Pero imagínate a Cristo, el deseo que tiene de estar contigo. Eres importante para Él. Amén. Te ama entrañablemente y no se quiere separar de ti. Es un compromiso que Él quiere mantenerlo. Ahora, ¿quieres tú estar cerca de Él? Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora,
¿Cómo era la comunión con los discípulos, por ejemplo? Oye, maravilloso el ministerio de Jesús. Donde iban todos los 12. Aleluya. Pero habían 3 que eran más cercanos. Y ellos tuvieron algunos privilegios porque así se estableció. Y recordemos a Judas, que era un apóstol, era un discípulo cercano, era el tesorero, pero no se conectó como debía de ser. La savia de Cristo no fue suficiente y lo vendió. ¿Y qué pensamos de Pedro que lo negó? Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuántas veces no lo negamos o lo dejamos o nos alejamos? Y estamos molestos. No me hiciste el milagro hoy, que más voy a la iglesia, más pruebas me da, Señor. ¿Verdad que a veces pasa eso? Como seres humanos que somos. Pero él dice, ay, hijito mío, no estás bien, pero yo te amo de todas maneras. Porque a veces nosotros reaccionamos como reaccionó Pedro, pero no como reaccionó Judas. Oh sí, qué tremendo. Ahora, ¿cómo? Pregúntate, ¿cómo permanecer en Cristo? Ok, veamos un árbol con un montón de ramas. Y digamos que es un palo de café, porque hago la alusión porque yo aprendí mucho de la enseñanza del café. Mi padre me llevaba a podarlo, me llamaba a abonarlo, y qué sé yo. Y pude ver que todas las ramas estaban ligadas al palo central, el tronco. Y había unas ramas más hermosas que otras, pero muchas llenas de hojas y no tenían mucho fruto. Y habían otras no tanto con hojas, pero con mucho fruto. ¿Qué podemos pensar de eso? Pero una vez que estamos unidos a la vid, solo necesitamos seguir disfrutando de toda su vitalidad por medio de la permanencia en ella. Y la rama no se quiere, porque si la rama se troncha, decían allá en la jerga de los que hablaban, es que estaba tronchada la rama, ese fruto, esa rama se seca. Amén. No podemos separarnos de él porque nos podemos secar espiritualmente. Amén, hermano, qué importante. Yo me preocupo con los hermanos que no vienen. Hay algunos que no están viniendo y están teniendo problemas y yo los estoy llamando y les digo que se vengan, que podemos aconsejarles, pero no quieren. Se han separado de la vida. No quieren. Algo está pasando. ¿Ah? Es una lucha espiritual fuerte en los tiempos que vivimos. Por eso debemos de hablar de esto. Para querer, para entender lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén. No nos movamos de la vida. Amén. Permanezcamos en la vida. Renunciemos a aquellas cuestiones que nos hacen daño, el amor propio, el orgullo, la vanidad. ¿No es cierto que a veces nos sentimos que no necesitamos de Dios? Sin embargo, Él dice, separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. A veces no creemos que sabemos más que otros. Tenemos más sabiduría. Que tenemos fuerzas propias para salir. No, yo estoy bien en mi trabajo, a mí no me falta nada. Yo no necesito. Sí, actitudes que no son necesarias. Apropiémonos mejor de la promesa del Señor, apropiémonos de Cristo. Él es la fuente inagotable de vida espiritual. Amén, hermano. ¿No le dan un aplauso a Cristo usted? Él es la fuente de la cual nosotros nos suplimos, la savia, hermosa, bendita de su palabra, que gracias a Dios la tenemos. Amén, hermano. No importa si la Biblita está toda maltratada, pero ahí está, ahí tenemos la palabra. Ya les decía, hay gente que no la tiene.
que les cuesta conseguirlo. Hay ya lugares todavía en el mundo donde los indígenas, algunas razas, que por su idioma no tienen la Biblia y la están traduciendo, ¿verdad? Y va a llegar un día, pero mientras no llegue, no tienen la conexión. Pero nosotros la tenemos en inglés, en francés, en qué sé yo. Y la tenemos en diferentes versiones, ¿verdad? En Reina Valera, en Dios habla hoy, en la Nueva Traducción Viviente, en qué sé yo. Gloria a Dios, hermano. Y aún así, no la buscamos para leerla. Qué contraste, ¿verdad? Tremendo. Ahora, para mantener una auténtica vida espiritual, los creyentes tenemos que permanecer unidos íntimamente a Cristo. ¿Qué requiere esto? Una fe activa, hermano. Debemos de siempre tener nuestras disciplinas espirituales. Así dice la Biblia, que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír. Amén. Entonces, ¿qué necesitas? Si hoy tenemos los teléfonos inteligentes, ahí está. Yo a veces me he quedado con el teléfono ahí oyéndolo y me duermo. Pero tenemos eso. Amén. No la puedes leer porque tiene alguna dificultad. Ponlo, el audio. Ven, hermano. Qué importante. Una fe activa que se manifestará por medio de esa meditación de la palabra. Señor, yo quiero que mi fe aumente. Ponte a leer en la casa. Antes de dormir, agarra la Biblia y lee un capítulo de algo. Puede ser los evangelios, puede ser, qué sé yo, lo que Dios te oriente. Hay Biblias que tienen el estudio en un año. Algunos los tienen, yo sé de algunos que tienen, que te dice ahí qué capítulo leer cada día. Qué lindo. Y tú te dispones y la estudias. Amén. Gloria al Señor. Pero aparte de eso, tener esa comunión con Dios para oírlo, a ver qué nos dice, pero orar para ver qué le decimos nosotros. Porque todo es interacción. De esa manera nos vamos a limpiar. ¿Sabías tú que la palabra te limpia? Te purifica. Sí, hermano. Tiene hasta ese poder. Amén. Gloria al Señor. Ahora, claro, hermanos, eso implica un esfuerzo. Pero si tú te vuelves una persona disciplinada en este aspecto todos los días, pruébalo 21 días. 21 días se requieren para cambiar un hábito. 21 días leyéndole, después te va, tu cuerpo mismo, tu espíritu te va a decir, hey, no has leído la palabra. Y ahí vienes tú y ya te dispones. Amén. Porque si no, la corriente de este mundo te va a arrastrar en la dirección contraria a lo que Cristo quiere. Y es que las influencias, los teléfonos, las aplicaciones, esto, lo otro, la inteligencia, qué sé yo, tantas cosas que hay hoy, te distrae, hermano. Así que tú te buscas la aplicación, ahí está la aplicación, tiene audio, y tú la tienes lista ahí la aplicación, le haces clic, que me toca este día. Incluso hay aplicaciones que te mandan versículos. Amén. Te manda el versículo del día y eso te da un motivo para estudiar. Para mantenerte cerca. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, si no permanece en la vida. ¿Ven, hermanos? Amén. Un pámpano, que es, hablemos de una uva, pues, de la vid, que es el tema que Juan habla. Un racimo, esa uva, ese racimo está pegado, es el fruto de una rama de la vid. Ok. Ese pámpano, esa rama, no puede producir uvas si no está conectado a la vid. De la misma manera, nosotros solo podemos llevar fruto si estamos vitalmente unidos a la vida.
Porque hay ramas que se secan. ¡Qué tremendo! Dice que las ramas secas las cortan y ¿qué? Las echan al fuego. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Uy, uy, uy! ¿Ah? Y vamos a hablar un poco, si nos queda tiempo, sobre ese tema. Aquí lo tengo apartito para hablarte del futuro de los falsos creyentes y el de los auténticos. Amén. Tremendo. Yo no quiero ser esa rama que le echen allá al infierno. Qué tremendo. Bueno, no te quiero asustar. Ahora, separados de Cristo, oye bien esto, el creyente se marchita y se seca. Porque por sí mismo él no va a tener los recursos necesarios para vivir y mucho menos para producir fruto, ¿no? Por eso debemos de ser dependientes de Cristo. Pastor, pero ¿cómo lo logro? Yo trabajo tanto. No, pues está bien, hermano. Gloria a Dios por tu trabajo. Pero cuando queremos buscar a Dios, vamos a ir, vamos a tomar tiempo. Es que yo trabajo tanto tiempo. Ok, pues, ¿qué me recomienda? Reduce las horas. Administra tu dinero. Vigila tus gastos. Sí, hermanos. ¿O no? La ley del 70, 15, 15, algo así. O 10, 10. Dale tu diezmo a Dios. No le robes. Ahorra el 10% y vive con el 80%. Pero administrate. Es que a todo la mayoría de nosotros no hacemos presupuesto, hermano. Y ahí andamos raneando después que no nos alcanza. A medias quincenas ya andamos queriendo prestarle algo. Es cierto. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te he dado sabiduría para que te administres. ¿Ven, hermanos? Ahora, yo sé que en nuestra vida cristiana vamos a sufrir pruebas, vamos a vivir, el diablo va a tentarnos. Amén, hermano. Es importante. Pero que eso no te separe de esa unión. Van a haber tentaciones, desánimos, sí, van a venir y yo te lo advierto. Pero si tú estás viniendo y aunque estés unos días para arriba y otros para abajo, tú vienes, tú lo buscas, tratas de leer la palabra, Él te va a equilibrar. Te va a mandar la savia necesaria, porque Él dice, yo quiero estar cerca de ustedes, yo voy a cumplir mi parte. No nos alejemos, simplemente. El que se aleja pierde, porque empieza a secarse, ya no da fruto. Y cuando llega el que lo va a podar, dice, nuestra ramita va para afuera. ¿Qué tal si estamos en un ministerio, tenemos una responsabilidad y empezamos a dejar esas responsabilidades? Cuidado, amén, no te separes de la vida. Pero también seamos cuidadosos con nuestro corazón. A veces el necio corazón nos distrae. Dice la palabra, engañoso el corazón del hombre. A veces el mismo corazón nuestro, nuestras emociones, situaciones de prueba nos hacen separarnos de la vida. Y ahí andamos echando culpa a otros. Tengamos cuidado, el necio corazón. Tengamos cuidado de Satanás también. Él anda como león rugiente. Pero si nosotros lo resistimos, vamos a salir en victoria. Entonces, son lo que Dios nos dice, eso lo dice en su palabra. Satanás puede venir a tentarme a mí y a sugerirme aquí en la mente, porque ahí está la batalla. Me puede decir, ¿sabes qué? Eso que estás leyendo no es suficiente para garantizar tu progreso. De nada te sirve. Ahí te estás quemando las pestañas. El diablo es astuto. Pero si yo le doy lugar. Pero la palabra dice, someteos a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué? Y él huirá de vosotros. ¿Amén, hermano? Dios nos da las armas. Ahora, vamos a hablar un poquito de la iglesia de Colosas.
¿Se recuerdan de Colosenses? ¿Se recuerdan? Ahora, Pablo le escribe a Colosas, la ciudad, le escribe una carta y le dice y le recuerda cómo la palabra del Evangelio y llegó a ellos y estaba dando fruto en ellos y había crecimiento y había bendición. Vamos allí a la palabra. Déjenme ver. Dice Colosenses 1, del 5 al 6. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hacia vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hoy traje la nueva traducción viviente para que oigan un poquito diferente, que dice lo mismo, pero en otras palabras. Dice: ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes, dice, han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Estás oyendo, hermano? Amén. El cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Amén. ¿Por qué creen que Pablo estaba expresando eso? Porque él mismo fue un hombre transformado. No dice que llegó hasta el tercer cielo y tuvo una visión sobrenatural que Dios le dijo: ¿sabes qué? Te voy a poner una pruebita ahí para que no andes hablando más de la cuenta. Pero él tuvo una vivencia sobrenatural y por eso digo: el Evangelio es poder de Dios. Vale la pena el Evangelio, vale la pena la palabra de Dios. Hermanos, a veces nos sentimos que, ay, me dice cristiano, pero yo no veo ningún cambio. Pues lee la Biblia. ¿Cómo vas a ver cambios si no te estás alimentando para que dé fruto? Amén, hermanos. Amén. Perdóname que te hable así, pero es la realidad. Ahora, fíjense lo que pasó en Colosas. Una iglesia que estaba creciendo y desarrollándose, y les dice Pablo: ustedes estaban recibiendo, se ven los cambios, pero después de eso entró en la iglesia personas que les enseñaban, óigame bien esto, que Cristo y el Evangelio podrían ser suficientes como el comienzo de una experiencia espiritual, pero que si deseaban progresar espiritualmente, necesitarían otras prácticas espirituales más avanzadas. Evidentemente, Pablo ya estaba preocupado porque estaban llegando enseñanzas que estaban distrayendo a la iglesia. ¿Ven, hermanos? Amén. Corrientes de pensamiento que estaban afectando espiritualmente a la iglesia. No eran verdades reveladas por Dios, sino, dice, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con el YouTube y con todas esas plataformas donde tú a veces estás oyendo predicaciones sin tener un sentido de orientación de Dios. Te vas a distraer y vas a ser despegado de esa vida. Ten cuidado. Fue lo que pasó a Colosas. Empezaron a entrar enseñanzas peligrosas. Colosenses 2:8. ¿Alguien que lo lea?
¿Alguien lo tiene? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No, Colosenses 2:8. Amén. Amén. Mirad, Sorry, a ver. mirad que nadie os Eso. engañe por- A coro, démosle a los dos. Mirad que nadie nos engañe por Amén. medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Amén. Amén. Mirad, diga conmigo, que nadie os Que engañe. nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Qué lindo. No según Cristo. Ahora, hay gente enseñando técnicas avanzadas. Y lo que tenemos que hacer los creyentes es leer la Biblia. Claro, venir los miércoles, ¿va, pastora? Todos los que han venido hoy te hacen un aplauso. Porque están aprendiendo. Y cada vez que viene, Dios te habla y te enseña, te ilumina. Porque Cristo es la luz, Amén. ¿ah? La luz del mundo. Y Él te enseña que tengas cuidado de no estar aprendiendo cosas que te puedan distraer. Falsos maestros, falsos enseñadores. Y allá en Colosas habían esos. Por eso Pablo les advierte. Y les dice ahí en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, hermano. Hay iglesias que se dedican a algunas cuestiones que está bien, ¿verdad? Si lo hacen como un complemento, pero a veces lo toman como una doctrina. Y enseñan lo que dice, no debes de comer hoy. Cuidado con lo que comes. Cuidado cómo te vistes. Y empiezan a hacer uso de estas técnicas avanzadas, enseñanzas que aparentemente tienen que ver con pulcritud y todo lo demás, pero que tenemos que tener cuidado lo que la palabra dice, lo que Cristo nos dice, ¿verdad? Porque es la fuente de la savia que viene de Él, la savia que estamos recibiendo, la palabra. Y vamos a dar un fruto adecuado conforme a la palabra. La palabra es la voluntad de Dios. Amén. Y ellos, estoy hablando de Colosas, pero eso es real ahora. Ellos enfatizaban una serie de técnicas para inducir, fíjate bien esto, visiones y experiencias extracorporales, con la promesa de que por estos medios podían contactarse con ángeles e incluso lograr una visión directa con Dios. A ver ahí Colosenses 2, 18 y 19, alguien que lo lea. Amén. A ver. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. A ver. Y no No, perdón. haciéndose. Haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces, incluso todo esto que estoy hablando es, pastor, pero el tema era la vid y los sarmientos, sí. Pero tengamos cuidado de que esa vid y esa savia venga en forma correcta. Tengamos cuidado con el estudio de la palabra. Pastor, pero yo en mi casa solo lo puedo leer, léelo. Pero órale al Espíritu Santo, ilumíname. Amén. Para que yo pueda entender. Y si no, estudias y hay algo que no entendiste y no te puedo ya dar una media hora para que platiquemos sobre algún versículo que tienes duda o que a lo mejor Dios te habló pero no lo entendiste. Pero es tu fuente, yo soy tu pastor, yo soy tu padre espiritual. Tú no estás yendo a otra fuente.
Pero a veces somos tan infieles que mejor nos vamos por otro lado a consultar a otros. Y después nos confunden estas personas. ¿Ven? Como pasó ahí en Colosas. ¿Ah? Fíjense que entre las recetas propuestas para avanzar en la vida espiritual, ellos hablaban del ascetismo y los esfuerzos por someter los malos deseos mediante la autoimposición de castigos severos y dolorosos. Se flagelaban, hermano. Se retiraban por allá los ascetas para purificarse. Ustedes saben la historia. Colosenses 2, 20 al 23. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? A ver. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso. Tales cosas vienen a la verdad, cierta reputación de la sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es importante, porque hay gente que tiene pensamientos y peca y no puede vencer la tentación. Y nos dice el Padre nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nosotros sabemos que hay tentación y que podemos caer, pero entonces te vas y te desnudas, te encierras en un cuarto y te empiezas a golpear, ¿verdad? Y así hubo la doctrina tradicional. No había gente retirada allá en los monjes y gente, los ascetas, meditando, y cuando venía la tentación se iban y se golpeaban. ¿Crees tú que eso funcione para no pecar? No, hermano. Solo la obra del Espíritu Santo. No, Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos: lo que no quiero hacer, eso hago. No es fácil. Pero si tú te mantienes, te congregas, oras, estudias la palabra, te alejas de ver cosas que no te vayan a hacer de bendición, pues vas a mantenerte bien. Pero de todos modos hay tentación. Por eso el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación. Que le dicen al alcohólico: sepárate de tus amigos, bota el alcohol que tienes en casa. Al fumador le dicen: bota el tabaco, déjalo. Deja a los amigos que te inducen. ¿No es cierto, hermano? ¿Qué dice Colosenses 2:3? A ver. ¿En quién están escondidos todos los tesoros? Amén. ¿Y qué dice Colosenses 2, 9 y 10, hermana? Ahí adelantito de un solo. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas. No, Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos flagelarnos. No, sí, el ascetismo es bueno si tú te retiras un tiempo y ayunas y lees la palabra y todo eso, ¿verdad? Que los ascetas se llevan por allá y se hacen extremos. Nosotros no necesitamos eso, hermano. No necesitamos hacer esas prácticas, golpearnos para alcanzar la plenitud espiritual. En Cristo encontramos nosotros la respuesta. La relación, la vida verdadera, separados de mí, y eso es importante. Pastor, pero tengo tentación. ¿Cuáles son tus prácticas espirituales? ¿Cuántas veces a la semana oras? No, pastor, es que no me queda tiempo. ¿Cuántas veces visitas el teléfono ahí, el Facebook y todo eso? No, pues todos los días. Pues sí.
Entonces tenemos influencias del mundo, influencias de la carne, tantas cosas. Yo no estoy prohibiendo que tú tengas teléfono. No. Si yo tengo, pues me gusta a mí también. Pero quiero decirte que eso es una provocación para que el enemigo te pueda tentar. Y ahí existe la tentación. Y la tentación como tal no es pecado. Amén. El asunto es caer. Pero si tú tienes problemas de sexo y estás en el teléfono, en el internet y estás viendo pornografía, ¿qué va a pasar? Te va a llevar candañas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, me detuve en este tema y con el respeto de ustedes, porque es importante que tú entiendas que tenés una fuente de vida. Amén. Léela, por favor. Toma disciplina. Ábrela todos los días. Antes de acostarte lo puedes hacer. Pastora, y tu servidor, que es nuestra devocional juntos. Porque yo tengo mi devocional. Yo a las 5 de la mañana, los días que, todos los días lo hago, pero los días que nos conectamos con los hermanos a orar, después del devocional, después de la oración voy con mi devocional. Yo uso la Biblia en un año. Y allí agarro mi cita y a veces hasta medio dormido, pero ahí estoy estudiando, leyéndola, aunque sea leerla, porque agarras un hábito. Y hoy estamos ahí con la pastora toda la noche, hemos leído ya varios libros, pero es importante que entiendas que lo necesitamos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Muy bien, voy a parar aquí con este tema y voy a hablar un poco sobre Juan 15, 6 al 8. ¿Qué dice la palabra en Juan 15, 6 al 8? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Amén. Está fuerte, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se estaba preparando para alejarse de sus discípulos, ¿se recuerdan? Él les contó una alegoría con el fin de enseñarles cómo podrían ser espiritualmente fructíferos en su ausencia. Y entonces Él se presentó a ellos como la vid verdadera. Y en ella encontrarían todos los recursos para la producción de un fruto agradable a Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ahora, Él se presenta a nosotros como la vid verdadera. Nosotros sabemos que la fuente única que tenemos es esa, a través de Cristo. Porque Él es el que nos da la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ven? La Biblia nos enseña de Jesús. Juan, el Evangelio de Juan se especializa para hablarnos de la vida humana de Jesús y la vida divina. Y tenemos esa fuente. Él es la vid verdadera. Y tenemos que el Padre es el labrador, que Él nos va a atender constantemente para que crezcamos espiritualmente. Me recuerdo de mi padre, cómo cuidaba sus plantas de café, y los ponía abono, les limpiaba, les quitaba los árboles porque le ponen sombra, les quitaba las ramas para que hubiera sol y sombra, y los cuidaba y los fertilizaba para que dieran fruto. Nuestro Padre nos cuida a nosotros para que demos fruto. Amén, hermanos. Amén. Para que tengamos crecimiento. Ahora, también, y eso habla de los pámpanos que dan fruto, pero también la Biblia nos habla de los pámpanos
que no llevan fruto y que eran cortados por el labrador. ¿Ven, hermanos? Ahora, ¿cuál es el futuro de estos pámpanos que no llevan fruto? Es muy diferente a los que llevan fruto. Amén, hermano, está claro, ¿no? Amén. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no permanecen en Cristo? ¿No? Ni dieron fruto. ¿No? Ahora, sabemos nosotros qué va a pasar con los que dan fruto. Fruto en abundancia, al 30, al 70 y al 100 por uno. Aquellos que cayeron, que la semilla cayó en buena tierra. ¿Se recuerdan de esa parábola? Y va a haber fruto. Ahora, ¿de qué fruto hablamos? Más adelante vamos a entrar en detalle de lo que es el amor. Porque ese es el tema principal. Cristo es el amor. Por amor es que murió por nosotros. Por amor el Padre lo envió a Él. Es importante. Pero vamos a tratar de desarrollar este tema. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego. ¿Y qué dice? Y arden. ¡Wow! Ahora, la anterior, cuando hablo de alegoría, era la comparación de algo con... Porque Jesús usaba parábolas, ¿verdad? Muchas enseñanzas donde hacía comparaciones. Y aquí está hablando de una vid. ¿Verdad? Que la vid da uva, ¿verdad? Racimos para que se procesen y den fruto y se venda y se hace vino y se hace muchas cosas. Ahora, esa alegoría se aplica. Ahora, ¿cómo entendemos esto de esos pámpanos que no dan fruto? ¿No? ¿Qué significado tiene el no permanecer en Cristo? Y es que, hermanos, estoy hablándole de aquellos creyentes que creíamos que eran creyentes, pero no lo eran. ¡Qué tremendo! Y yo trato de ver a todos como las ovejas del Señor, pero a veces algunas de ellas pareciera que no son ovejas del Señor. ¡Qué tremendo! Nosotros, Dios nos ve el corazón de nosotros. Nosotros vemos las apariencias de las personas. Hay personas que están viniendo y todo, pero no las conocemos porque no se dejan conocer. Solo Dios en su relación. Por eso yo me intereso por ustedes, para que conozcan la palabra y que Dios hable a sus vidas y que tengan un encuentro como debe de ser con el Señor. Porque esto es importante, hermano. ¿Eh? Ahora, el Señor en su ministerio se encontró con muchas personas que no eran sinceras ni verdaderas, muchos fariseos que llegaron a Él y lo que querían era matarlo, lo perseguían y bueno, tú sabes el final que tuvo. Hay personas que se acercan a la iglesia con diferentes grados de interés al Evangelio, pero después de un tiempo se apartan. Y vienen y preguntan, ¿es que los pastores? Ellos son los responsables. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú lo crees? Ahora, entendamos una cosa. Esos pámpanos que no permanecen en la vid y que tampoco dan fruto, nunca han estado unidos vitalmente a Cristo. Yo les he hablado aquí a veces del nuevo nacimiento, si la persona realmente recibe a Cristo en su corazón, sucedió una verdadera conversión. Hello. ¿Sí? ¿Verdad? Es importante. Lo he hecho por esto. Hay muchos cristianos nominales que nunca han llegado a experimentar el nuevo nacimiento. Tal vez, fíjate bien esto, estén unidos a la iglesia,
por el bautismo o la membresía, pero no a Cristo. Entran por allá bien bonitos, se quedan un tiempo y después salen por acá. En el estudio que hemos tenido de Juan, tomamos un tiempo para hablar de Judas. Él enseñó, y es que hay tantas enseñanzas de eso, y vamos a leer la enseñanza de la cizaña que crece en medio del trigo. ¿Se recuerdan? Vamos a leerla, allí en Mateo 13, 24 al 30. Dice la palabra: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos o la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Apliquemos esto a la vida práctica. Pero hay otros versículos, porque Dios nos ilustra y nos enseña a través de su palabra. Allí en Mateo 13, 47, 50, la parábola de la red, que es echada en el mar y recoge todo tipo de peces, buenos y malos. Dice la parábola: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestos y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, mira qué lindo esto, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí dice: será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está la otra parábola de la oveja y los cabritos. No la vamos a leer porque es larga. Ahí en Mateo 25, del 31 al 46. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga, va a reunir y van a estar las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Hay varios cabritos en las iglesias ahora. Son diferentes a las ovejas. También se recuerda la parábola del capítulo 25 de Mateo de las 10 vírgenes. Las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes. No lo vamos a leer porque está ahí en Mateo. Tú lo lees después en casa. Mateo 25, del 1 al 12. Esta otra parábola, la parábola del padre que llegada la hora cerró la puerta y algunos que no habían entrado se quedaron fuera, a pesar de que habían comido y bebido con él y le había enseñado en sus plazas. Eso está en Lucas 23, Lucas 13, el 23. No estoy leyéndolo todo, porque pues quizás otro día le voy a predicar de esto a la iglesia en general, pero es importante que tú entiendas que el Señor advierte de esto en su palabra.
advierte de los falsos creyentes y de los creyentes verdaderos. También está la enseñanza allí de los falsos profetas que introducen en medio del pueblo como lobos vestidos de oveja. Eso está en Mateo 7 del 15 al 23. ¿Están agarrando la onda, hermanos? ¿Se recuerdan la otra historia allí en Mateo 22 del 1 al 13 de la historia de un rey que invitó a la fiesta de bodas de su hijo? Y algunos fueron expulsados del banquete por no estar vestidos adecuadamente. Está en Mateo 22 del 1 al 13. También Juan, hablando de la existencia de muchos anticristos peligrosos dentro de la iglesia cristiana, y eso sí me voy a tomar la libertad, en primera de Juan 2, 18 al 22. Hijitos, dice, y esto va para toda la iglesia, póngale atención. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mira lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, miren qué lindo esto, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Ven? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Wow. Ahora, si hubieran sido creyentes auténticos, habrían permanecido. Dice, este es el mismo término que el Señor emplea para la permanencia del pámpano en la vid. Por lo tanto, su separación ponía de manifiesto lo que siempre había sido verdad en cuanto a ellas. En cuanto a ellos, no eran de vosotros. Y es lo que dice. Tú vas y te lees los versículos del 6, dice, déjame ver aquí. El que en mí no permanece, dice el 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, vamos a quedarnos ahí en ese aspecto. Ok, ¿qué estoy queriendo terminar de decir? Una persona, hermanos, es un verdadero creyente. Óyeme bien esto. Si permanece en Cristo, porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Tenemos que dar fruto. Ahora, pero también esta persona, si permanece en Cristo, tiene que permanecer en su palabra. Primera de Juan 2:24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Gloria al Señor. Y hay mucho material, mucha comida espiritual, pero el tiempo se me está terminando. Quiero concluir de esta manera. En los pasajes que ya hemos mencionado, aquí pudimos observar, vimos que el Señor hizo una diferencia
entre personas que inicialmente estaban junto a él, pero después ya no. Se volvieron falsos creyentes. Que estas personas serán echadas al fuego cuando llegue el tiempo del juicio. Debemos de orar por aquellos que se van, que vienen y se van. Y no sabemos por qué se van. Algunos sí, pero de otros no. Y se enfrían, se entibian, se enfrían, dejan de congregarse y después andan consultando a brujos, a agoreros. Sí, hermano. O se olvidan, se van al mundo. Pero cuando se identifican, dicen, no, yo soy cristiano. Nominal. Esas personas pudieran tener el riesgo de perderse y irse al infierno porque nunca fueron creyentes. Nunca fueron nacidos de nuevo, es lo que dice la palabra. Tenemos nosotros que revisar eso en nosotros. Y revisar también, porque tú un día a lo mejor vas a ser un líder, un pastor. Y tienes que tener cuidado de tus ovejitas, que te den lana y leche, que no te golpeen con la cabeza como los cabritos, para que se salven, porque ese es al final del camino lo que realmente nos interesa, por amor, porque hay que amar a esas personas. Y nuestro esfuerzo debe ser encaminado hacia ahí. Examinemos entonces cuidadosamente cómo ha sido el resultado de nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Amén. Preguntémonos, ¿estamos produciendo fruto para la iglesia de Dios? Examinémonos. Señor, ¿realmente amo a mis hermanos? ¿Amo a mi enemigo? Porque el evangelio es tan duro en ese sentido. Es fácil quizás amar a nuestros cercanos, pero qué difícil amar a nuestros enemigos. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a ir finalizando aquí. Que Dios haya hablado a tu corazón. Que Dios haya sembrado esa inquietud de permanecer en la vida. Amén, hermanos. Pastor.